Quiero extenderte una cordial bienvenida a nuestro programa, su programa, Dios lo dice y yo lo creo. La pregunta del día de hoy dice la siguiente manera: ¿por qué razón el rico, estando en el Hades, dirige su oración, su petición a Padre Abraham y no al Padre Celestial? Regreso pronto. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16 y el verso 24, relata que cuando el rico murió, estando en el Hades, elevó una petición o una oración a Padre Abraham. Hoy queremos ver que eso es inconsistente con el resto de la enseñanza de la palabra de Dios. Y para eso vamos a leer primero Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9, palabra de Dios. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La razón por la cual el rico en la parábola eleva su oración a Padre Abraham y no al Padre Celestial es porque el rico representa a los líderes religiosos de la nación de Israel. Y como pueblo de Israel, como líderes de Israel, tenían su confianza en Abraham y no en Dios el Padre. Es interesante que Juan el Bautista les llama generación de víboras. Y más adelante voy a retomar esa expresión porque es muy interesante. Sin embargo, ahora voy a invitarle a abrir su Biblia conmigo a San Juan el capítulo 8 y el versículo 31 al 33, para que miremos que no solamente los líderes de Israel tenían su confianza en Padre Abraham, sino también el pueblo de Israel lo hacía. San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿En quién tenían su confianza los judíos, la nación de Israel? En Abraham. Ellos se jactaban de ser hijos de Abraham, se jactaban de ser linaje de Abraham, se jactaban de ser descendencia de Abraham. Entonces la Biblia enseña que no solamente los líderes de Israel, sino también el pueblo de Israel tenían una autoconfianza por ser descendientes, linaje e hijos de Abraham. Sin embargo, Jesús en San Juan el capítulo 8 y el versículo 39 y 40 nos dice algo muy importante. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Muy importante entender que Cristo no los reconoce como hijos de Abraham, porque aunque físicamente lo eran, espiritualmente no lo eran. Y si usted lee San Juan 8:44, Jesús les dice a ellos que en realidad vosotros sois de vuestro padre el diablo. No son hijos espirituales de Abraham, no son hijos espirituales de Dios. Ustedes son hijos
espirituales de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso, en la parábola, el rico eleva su oración a Padre Abraham y no al Padre Celestial, porque su confianza, su autoseguridad está basada en que son descendientes literales de Abraham, aunque rechazan ser hijos espirituales de nuestro Padre Celestial.